conflicto en los hogares. Y le voy a invitar la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 100, versículo 3 al 5. Y dice de esta manera: Él es quien perdona todas tus iniquidades, las tuyas y las mías. Él es el que sana todas tus dolencias, las suyas y las mías. El que rescata del hoyo tu vida, su vida y la mía. El que sacia de bien tu boca, la tuya y la mía, de modo que nosotros podamos rejuvenecer como el águila. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Este salmo fue escrito por el rey David. Ustedes están familiarizados. Tanto David como Samuel, que era su padre espiritual, tenían una característica muy especial. Es que los dos tenían un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora David, cuando escribió este salmo, él no lo escribió por escribir o por alentar a otros. No, todo lo contrario. Él escribió este salmo porque lo había experimentado. Había experimentado que el Señor, como dice ahí, perdona las iniquidades, sana las dolencias, rescata del hoyo en nuestra vida y nos corona de favores y de misericordia. Notemos algo muy importante en el versículo, que la palabra perdona está en presente. No está en pasado, no está en futuro, perdona, sino presente. Quiere decir que continuamente el Señor está perdonándonos de todos nuestros pecados e iniquidades. O sea que Él no solamente perdonó los pecados pasados, está perdonando los pecados presentes y perdonará también los pecados futuros. Ahora cuidado, porque esto no es una licencia que nos permite a nosotros pecar. Porque decimos, bueno, si total yo peco, el Señor después voy, le pido perdón, el Señor me perdona y está bien. No, cuidado, esto no es una licencia. El hecho que el Señor nos perdona, le damos gracias a Él por eso, porque cometemos errores. Gloria a Dios por eso. Ahora, recordemos que el pecado es como una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Bueno, porque la tarjeta de crédito usted compra ahora y paga después. El pecado es exactamente igual. Peque ahora y pague después. Exactamente lo mismo. Hay dos corrientes muy fuertes que nos arrastran a nosotros. Una es la corriente física y genética y la otra es la corriente espiritual. Vamos a examinar tres factores con la ayuda del Señor, los cuales hacen que tengamos nosotros conflictos en nuestros hogares. Primero quiero especificar qué es un factor para que podamos entender. Factor es un elemento condicionante que contribuye a lograr un resultado. Eso es un factor. Entonces veamos ahora el primer factor, la mala conducta de nuestros ancestros. La Biblia dice que la iniquidad, o sea, la maldad, de los padres se hereda a la tercera y cuarta generación. Y vamos a leerlo para que usted se quede tranquilo. Salmos 32, versículo 1 y 2 nos dice: Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este salmo nos habla a nosotros de tres niveles de falta. Si usted le prestó atención, ahí están enumeradas. ¿Cuál fue? Transgresión, pecado e iniquidad. Esas son tres faltas. Esos son tres niveles de falta. Ahora, tres niveles de contaminación para con Dios. ¿Qué es la transgresión? Vamos a explicar un poquito esto para poder entender el corazón de Dios. La transgresión es para el cuerpo. ¿Por qué es para el cuerpo? Porque es la violación a los estatutos de Dios. ¿Qué es una transgresión? Transgresión es la violación de un mandato superior que se debe cumplir de una ley o de un estatuto. O sea, una transgresión es un mandato superior que si nosotros no lo cumplimos, estamos violando los estatutos de Dios. ¿Hemos entendido hasta ahí, verdad? Muy bien.
Ahora yo dije que la transgresión es para el cuerpo. ¿Por qué? La violación a los estatutos de Dios. El pecado es diferente. El pecado es para el alma. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es todo lo que se opone a Dios, ya sea en palabras, en pensamiento o en hechos. Es errar, pecado. Muchas veces nosotros los humanos catalogamos los niveles de pecado. Nosotros decimos, bueno, un asesinato es un pecado grande. La mentira no, porque nos acostumbraron a decir que hay mentiras blancas. Ahora, en la Biblia no encontramos mentiras de colores y están en el mismo nivel de los otros pecados. Dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay niveles de pecado. Nosotros los humanos hacemos los niveles. Entonces pensamos, el adulterio, el asesinato, todas esas cosas son cosas mayores. Pero que yo diga una mentirita, ay, el Señor ni se va a fijar en la mentirita, ¿no? Porque el otro pecado es mayor. Pero no, otra vez, para el Señor, pecado es pecado. Muy bien, dice la palabra que toda alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque en el alma se alojan nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. También habla de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Bueno, la iniquidad o la maldad es la falta en la cual usted y yo, ahí sí nos vamos a poder ver afectados. ¿Y por qué? Porque la iniquidad o la maldad, como conocemos mejor, no afectan el cuerpo y el alma nada más, sino que llegan hasta el espíritu. Y por eso es que nos vemos afectados. Cuando eso sucede, dice la Biblia que esa iniquidad se hereda en la genética del espíritu. Es decir, que nuestros hijos heredarán esta contaminación. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos, ¿no? Y vamos a ir explicando por qué. Lo que hizo un bisabuelo pasa a los abuelos, pasa a los padres y podemos ser alcanzados nosotros. El primer punto es que no podemos dejarnos arrastrar por estos patrones físicos o genéticos, espirituales, si nos van a llevar a un mal lugar. Hemos crecido con estos patrones y estamos tan acostumbrados a vivir con estos patrones que ahora imitamos estos patrones y cuando nosotros formamos nuestro propio hogar, continuamos con esos mismos patrones. Porque creemos que todo el mundo se mueve de la misma manera, que todo el mundo vive igual. Y no es así. Cada casa es individual. Cada casa tiene su propio mundo. Y las cosas como las hago yo, no las hace usted. Como las hace usted, no las hago yo. Podemos, por ejemplo, las dos personas podemos tener, a ver, vamos a poner algo práctico. Por ejemplo, una misma receta. Y yo le aseguro que el sabor de lo que hemos preparado es totalmente diferente. Pero hemos empleado exactamente la misma medida en todos los ingredientes. ¿Pero por qué sale diferente? Porque uno tiene una mano, el otro tiene otra mano. Y entonces hasta el sabor, el sazón, es totalmente diferente. ¿Cuántos hombres le dicen a su esposa, tú no tienes el sazón de mi madre? Y no, claro, pero si no es su mamá, es su esposa. Y no va a tener nunca el sazón de su mamá. Y si a usted le gustaba el sazón de su mamá, tenía que quedarse a vivir con su mamá. Por supuesto, ¿no es cierto? Porque no hay otro remedio. Muy bien. Segunda Samuel capítulo 11, versículo 2 dice, y vamos a ir entrando en el tema. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿qué? Fea. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Muy hermosa. Ahora, prestemos un poquitito de atención a este pasaje. Dice que al atardecer David se levantó de su lecho. ¿Dónde estaba aquel David que a la mañana temprano buscaba al Señor? ¿Dónde está? E invocaba el nombre del Señor. ¿Dónde
aquel David que decía en los salmos, Señor, tú le hablas a los que de madrugada te buscan. Era tiempo de guerra en aquellos días. Pero David prefirió quedarse en la casa, no ir a la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se queda en la casa, está ocioso y desocupado, ¡ay, cuidado! Porque ahí viene el enemigo, interviene y ya no somos las mismas personas. La pregunta es, ¿por qué Betsabé? Porque no vamos a culpar solamente a David. ¿Por qué Betsabé se estaba bañando a esa hora cuando sabía que otros la estaban mirando? O la podían mirar. ¿No se hizo esa pregunta usted? ¿Por qué salía a bañarse a esa hora? No entiende. ¿Eh? Para que haya adulterio, se requiere primero que el matrimonio tenga conflicto. Que el cónyuge esté todo el tiempo fuera de la casa, puede ser él o puede ser ella. Por eso dije cónyuge, no dije esposo. Y circula un dicho por ahí. El hombre es fuego, la mujer es estopa, viene el diablo y lo sopla. A muchos les gusta que el diablo lo sople, ¿no? La corriente de la sangre, hermanos, es tan fuerte. Hay rasgos físicos que nos hacen parecernos a nuestros. ¿Se ríen porque es increíble? ¿Se acuerda de su abuelo? ¿Se acuerda de su papá? ¿Se acuerda de su mamá? Usted tiene algunos rasgos de sus ancestros. Por ejemplo, si una persona está calva, va a recordar en una de las fotos que a su misma edad algunos de los ancestros eran. Ay, pero ¿por qué estoy perdiendo el cabello? Vaya y examine la foto de sus ancestros. ¿Por qué? Por ejemplo, le voy a mostrar a mis dos bellezas, mis dos niñitas. Una se llama Alexandra, pero yo no la llamo Alexandra, la llamo Reina. A cada uno de ellos le puse un nombre diferente. Y así los tengo en mi colegio. La llamo Reina ¿por qué? Porque fue la primera niña que llegó al hogar. Esa era la reina. Después llegó la segunda, Olivia, niña estoy hablando, porque tenemos tres nietos. Olivia la llamó Blondie. ¿Por qué la llamó Blondie? Porque esa es la rubia de la familia. Estas dos niñas son idénticas a la madre. Idénticas. Hablan como las madres, caminan como la madre, se paran como la madre, rubia como la madre. A la rubia lo único que le faltó los ojos celestes. Pero si no, es la madre. Y cuando yo llamo por teléfono y estoy hablando con Alexandra, yo no le digo Alexandra, le digo Katrina, porque pienso que es la mamá la que me está contestando. ¿Y me van a decir que no hay rasgos? Sí hay. Tenemos en la genética, nos parecemos muchísimo a nuestros hijos. Los que padecen de los ojos saben que tarde o temprano van a tener que usar anteojos. ¿Por qué? Porque alguien de la familia, un ancestro, tenía necesidad de anteojos. Si usted está de acuerdo como eran sus ancestros, gloria a Dios por eso. No se preocupe. Pero quizás le pueda servir para ayudarle a otra persona. Yo conocía a una familia que conforme pasaba el tiempo les iba saliendo la joroba. Y tenían un patrón ancestral. Ahora, usted sabe que cuando usted va al doctor y va a hacerse un examen, el doctor le pregunta, ¿usted tiene en la familia, sus padres tuvieron cáncer? ¿Les pregunto o no? ¿Sus padres tuvieron problemas del corazón? ¿Por qué les hacen esas preguntas? ¿Por qué? ¿Usted se puso a pensar alguna vez? Son preguntas de rutina, las tomamos como rutina. Pero si nosotros las medimos espiritualmente, esas preguntas de rutina nos sirven también para analizar nuestro espíritu y la genética de donde nosotros venimos y cómo las cosas nos van afectando a nosotros. Ahora, si nosotros conocemos nuestra historia ancestral, busquemos la forma de hacer algo. Yo dije que si usted está de acuerdo con sus ancestros, gloria a Dios por eso. Pero si usted ve rasgos en sus ancestros, si usted no está de acuerdo, tiene que buscar la forma de hacer algo.
¿Para qué? Para no seguir cayendo en el mismo patrón y en el mismo patrón. Entonces, la pregunta es, y yo sé que ustedes se están preguntando, ¿y qué podemos hacer? Porque ahora los ancestros no los podemos quitar de encima, son familia, ahí están, ahí nacimos, ahí sigue esa genética, ahí va a continuar. Pero yo sí puedo hacer algo para evitar que esas cosas que ellos practicaban, esas cosas que ellos hacían, entonces ahora ¿cómo las elimino yo para no verme enredado de la misma manera? Y saben que apartándonos de lo que sabemos que nos puede hacer caer es un método para nosotros quebrantar ese lazo ancestral que tenemos. Apartarnos de aquellas cosas que no nos gustan. Por ejemplo, si nacimos nosotros en una familia que acostumbraban a decir mentiras, por ejemplo, llamaban por teléfono y entonces la madre o el padre le decía al hijo, dile que no estoy. Dile que no estoy. Entonces nos hemos acostumbrado que hasta nos creemos la mentira que son verdad. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Si yo me doy cuenta que eso es mentira, yo ya no lo voy a aplicar a mi vida. Tengo que cambiar el sistema. Tengo que cambiar la rutina de lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Por ejemplo, si yo veía que llamaban a mis padres constantemente los cobradores porque ellos no pagaban las cuentas a tiempo, ahora yo me acostumbré a hacer lo mismo porque creo que eso está bien y que todos lo hacen. Pero no está bien y no todos lo hacen tampoco. Entonces, ¿qué tengo que hacer para quebrar otra vez esas ataduras ancestrales? Tengo que comenzar a pagar mis cuentas a tiempo para quebrar esto. Por ejemplo, supongamos que mis abuelos atravesaron por un divorcio. Quizás no una vez, 2 veces. Mis padres atravesaron por divorcio y yo estoy teniendo problemas en mi matrimonio. ¿Qué cree usted que tengo que hacer? ¿Tomármela con tranquilidad? ¿O buscar la manera de yo no divorciarme para romper y cortar, para que esas cosas no continúen, esa genética en la vida de mis hijos, en la vida de mis hijos? Tengo que cortar ese patrón. La palabra de Dios nos dice a nosotros huir de la fornicación y del adulterio, de cualquier peligro. Nos dice específicamente estas 2 cosas, pero la Biblia nos ordena a nosotros a huir de cualquier peligro de los cuales nosotros nos estamos enfrentando. No dice nunca enfrentarlo, dice huir, escapar. Cuando José se encontró en peligro con la esposa de Potifar, a él no le importó salir desnudo a la calle. No le importó porque para él era más importante su integridad que los demás lo vieran desnudo. Entonces, ¿qué hizo? Él huyó, él no enfrentó la situación. Porque si él se queda para enfrentar la situación pensando de que es fuerte, entonces tiene que huir. Ahora, preste atención a este pasaje, Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de ¿quién? La mujer de otro, ¿no? El versículo 6 dice que el rey David engendró a Salomón de la mujer de otro. ¿El rey David a usted le cabe eso en la cabeza? ¿El dulce cantor de Israel que haya hecho esto? ¿Cómo puede ser? ¿Y no tenía el corazón conforme al corazón de Dios? ¿Cómo puede ser que estaba haciendo estas cosas? No podemos decir, bueno, si lo hizo David, entonces yo también puedo hacerlo. Porque nosotros nos congregamos en una iglesia. Nosotros las justificaciones que ponemos y lo que creemos, hermanos, a veces hasta nos dan ataque de risa, ¿no? Por lo ridículo. Nos congregamos en una iglesia donde se habían conocido una pareja, ya era una pareja mayor, ya tenían hijos, pero los dos estaban divorciados, bueno, se conocieron en la iglesia, comenzaron a salir, como siempre, un café, etcétera, etcétera, y comenzaron a salir. Entonces,
Usted sabe que en un café, y especialmente las personas que ya son adultas, les pasa a los jóvenes por inexperiencia muchas veces, pero las personas mayores ya no somos inexpertos, hacemos las cosas porque queremos hacer, nada más, nadie nos empuja. Cada cual hace las cosas movido por su concupiscencia. Entonces las justificaciones salen sobrando. ¿Y qué sucede? Empiezan ellos a salir, pero empiezan a tener relaciones. Entonces, claro, años atrás, el pastor siempre tenía la autoridad para llamarlos y decirles, para corregir, ¿no? Para corregir las cosas. Entonces, el pastor, donde nosotros nos congregábamos, lo llama y los exhorta y le dice, está bien que ustedes tengan una relación, que ustedes quieran salir, que ustedes quieran conocerse, pero lo que no está correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, es que ustedes estén viviendo, ¿no es cierto?, como pareja. El pastor trató de explicarle porque ellos también eran nuevos creyentes, no conocían muchas cosas. ¿Saben cuál fue la justificación de él? Pero si en el Antiguo Testamento tanto David como Salomón tenían un montón de mujeres. Entonces, porque David y porque Salomón tenía un montón de mujeres, no importa, hermano, yo tengo un montón de mujeres también. En la genética espiritual del rey David había un patrón de conducta que lo arrastró al pecado. ¿Recuerdan ustedes quién era Rahab? Sí. La Biblia la especifica como ¿qué? Como una ramera. Claro, después se arrepintió y entró en la genealogía de Jesucristo, eso lo sabemos. Pero el punto es que esta mujer traía consigo iniquidad. Ella vendía su cuerpo en aquellos días y se dedicaba a la prostitución, que hoy se le cambió el título y ya no es prostitución, es dama de compañía. Este es un ejemplo claro de cuando hablamos que la iniquidad de los padres se hereda hasta la tercera y cuarta generación. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió. Este versículo nos quiere decir que cuando nacemos ya estamos inclinados para Dios. Usted observe un niño que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando alguien cae en pecado, escuche bien, hermano, cuando alguien cae en pecado, estuvo mucho tiempo atrás pensando, planeando para hacerlo. No se cae en pecado a la noche a la mañana, porque ya venía premeditado, ya venía pensándolo. Absalón, hijo de David, dice la Biblia que era un hombre hermoso, pero ¿cuál fue su problema? El problema de Absalón. Que tuvo relaciones sexuales con 10 concubinas de su padre. ¿Batando cabos? Amnón trató de tener intimidad con su propia hermana y Salomón llegó a batir el récord. Cuando era ya viejo se dio a la tarea de tener 1000 mujeres. Yo sé que muchos hombres estarán diciendo, ay, que daría todo lo que tengo por estar en el lugar de Salomón, ¿verdad? Necesitamos saber qué patrones de conducta hubo a través de nuestros hijos. Si usted padeció de alcoholismo, tenga cuidado cuando vaya a una reunión de trabajo. Si sabe que eso le hizo daño una vez, no se haga el fuerte ni el valiente diciendo, yo soy maduro en la fe, pongan 3 cervezas aquí arriba. Porque si no está bien parado en la roca, seguramente va a terminar bebiéndose las 3 cervezas y más también. El entendido mira el peligro, dice la Biblia. El segundo factor que trae conflicto en los hogares es la falta de disciplina. Primera de Reyes capítulo 1 versículos 5 y 6.
Dice, entonces Adonía, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen detrás de él. Y su padre nunca le había entristecido, nunca lo había disciplinado, nunca lo había corregido. En todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Todos los hijos del rey David eran bien parecidos. Todos. La Biblia los describe. Pero existe un conflicto en este versículo, que es el mismo conflicto que existe en muchos hogares. ¿Quiénes aconsejaban a Salomón respecto a no le diera su amor a las mujeres? ¿Quién era que lo aconsejaba a Salomón? A ver. Que no le diera su amor a las mujeres. ¿Quién le aconsejaba eso? ¿Quién le aconsejaba a Salomón? ¿Quién? No. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba la madre? ¿Cómo se llamaba? Betsabé, exactamente. ¿Saben quién le aconsejaba? Su madre, Betsabé. ¿Por qué? Ella le aconsejaba de esa forma porque ella había hecho caer al rey de Israel. ¿Acaso la Biblia no dice que la mujer extraña destila miel y los hombres van como corderitos pobres tontitos detrás? Los padres tenemos que corregir a nuestros hijos. Miren, Elí tenía 2 hijos, ustedes saben. Pero Dios no tenía nada en contra de Elí, porque oficiaba muy bien su sacerdocio. Era un hombre correcto. Lo único que Dios tenía contra él, que no supo disciplinar a sus hijos. Venía la gente del pueblo, él era sacerdote, venía la gente del pueblo y le decían, tus hijos duermen con las mujeres a la puerta del templo. Y él, en vez de corregirlos, le decían, ay, hijitos míos, eso no debe ser así. Eso no debe ser así. No los corregía. Entonces, ¿qué sucedió? Dios tenía en contra de él la falta de disciplina hacia sus hijos. Y hoy no se disciplina a los hijos, porque tenemos miedo de que se vayan de la casa, tenemos miedo que llamen al 911. Nosotros teníamos una familia aquí. Y la hija siempre le decía a la hija mayor, si tú me pones un dedo, yo llamo al 911. Y el papá un día le dijo, fantástico, llámalo, súbete al auto y vamos que yo te llevo. Yo te llevo a la policía y le voy a decir por qué yo te estoy poniendo la mano encima. Desde ahí nunca más le dijo, voy a llamar al 911. O sea, hoy los padres corrigen, los hijos corrigen a los padres, al revés. Al revés. ¿Usted sabe por qué David no corregía a sus hijos? David tuvo una niñez muy dura, ahí está. A veces no corregimos a nuestros hijos porque como nosotros hemos tenido una niñez dura, no hemos tenido juguetes, no hemos tenido amor, no hemos tenido nada. Entonces ahora, pobrecito, vamos a dejarlo que haga lo que quiera. Porque si después de todo eso es amor. No, no es amor. No es amor. Porque nosotros cuando no corregimos a nuestros hijos, lo estamos tratando como a bastardos. No lo estamos tratando como a hijos propios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, porque trabajamos demasiadas horas, no pasamos tiempo con ellos, queremos ahora comprar el amor, queremos comprar el cariño de ellos con juguetes, con teléfonos, con computadora y con todo lo que está en el mercado para que se sienta cómodo en casa. David tuvo una niñez muy dura, lo tenían abandonado, no le daban los mismos derechos que a sus hermanos. Lo mandaban a cuidar las ovejas. Y esos sufrimientos hicieron que David se desequilibrara completamente. A tal punto que pensaba que si corregía a sus hijos, ellos iban a sufrir. Ellos iban a sufrir. En vez de pensar que si los corregía, les evitaría sufrimiento.
Les voy a contar un chiste porque los veo muy serios. No quiero que me tiren piedras, ¿eh? Un matrimonio, él tenía 100 años, ella 99. Entonces van de un juez y le dicen, hemos venido a divorciarnos. Y entonces le dice el juez, ¿y por qué esperaron tanto para divorciarse? Tantos años. Es que estábamos esperando que se murieran nuestros hijos para que no sufrieran. ¿Ven hasta tal punto hace sacrificio los padres? Esperan a que se mueran todos sus hijos para que no sufran por el divorcio de los padres. Otra cosa que puede causar graves consecuencias en las iglesias, hermanos, que el pastor no corrija sus ovejas. Lamentablemente hoy es muy difícil corregir a las ovejas, porque las ovejas no se dejan corregir. Más bien se ofenden y se van. Años atrás sí se podía corregir. Y qué triste, ¿no? Porque se van, no se van bien, y donde se van no tienen bendición. ¿Todo por qué? Por no dejarse disciplinar. Y entonces van saltando, así como saltan. ¿Qué animal salta? ¿Cuál? ¿Las cabras? Ah, justo, ahí está. Las cabritas van saltando de iglesia en iglesia, buscando a ver quién le pasa vaselina, pero nunca confrontando su pecado. Nunca siendo disciplinado, para que en ese día, cuando se presenten, el Señor les diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. A esta carne no le gusta la disciplina, a esta carne no le gusta la obediencia. Tengo que trabajar mucho para destronar esta carne, pero como no tengo tiempo ni ganas para destronarla, mejor me enojo. Y con eso creo que ya lo arreglé todo. Ahora, yo quisiera saber, las personas que se enojan, si se van a enojar delante de la presencia del Señor, cuando les llamen aquel día. ¿Van a poder enojarse? ¿Van a poder volver a la tierra? Tampoco, ya está, ya se acabó el tiempo, ya estamos ahí, y delante del Señor todas nuestras justificaciones vienen a ser trapos de inmundicia. Ya no sirve. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra hemos tenido el tiempo para poder ser disciplinados, para poder ser corregidos. Dice la Biblia que el que es hijo va a ser disciplinado, porque después traerá frutos apacibles de justicia. Es mejor estar dentro del arca, hermanos. Este es un arca con problemas. ¿Hay olor aquí adentro? Porque cada uno de nosotros recibimos un olor diferente. Por nuestra manera de ser, por nuestro comportamiento, por nuestro pecado, por un montón de cosas. Pero es mejor estar acá en el arca con olor, oliendo el olor del otro, no importa estar afuera. Afuera ahogándose en el pecado y con hijos drogadictos, perdiéndose en el sexo ilícito, corrijamos a nuestros hijos. Quizás no lo puedan entender ahora, lo van a entender después. Nosotros tenemos 2 hijos varones, por eso cuando llegó la niña le pusimos Reina, yo le puse Reina, porque era la primera niña que llegaba a la casa. Nuestros 2 hijos varones, el mayor es muy organizado, muy disciplinado en sus cosas, a él le gusta hacer todo él, que no le toquen sus cosas, que no se las pongan fuera de orden. Un poquito la réplica y la genética de los padres, ¿no? El segundo es ordenado también, pero ¿será que a lo mejor fue un poco mi culpa cuando nació? ¿Por qué? Bueno, porque como yo ya había tenido el mayor, yo le preguntaba al Señor, cuando estaba en la sala de partos, ahí acostada, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo voy a hacer para querer a ese niño que nazca?
Porque yo no lo conozco, al otro conozco, vivo con él, pero a este ¿cómo lo voy a conocer? ¿Qué pregunta, no? Para mi sorpresa fue que cuando él nació, no tuve que pensarlo como amar, porque Dios ya pone el amor dentro de uno, y lo ponen los hijos por igual, no hace acepciones. Entonces, como este nació, yo lo veía más chiquitito, el otro siempre fue muy independiente, empezó a caminar desde temprano, le gustaba hacer las cosas por sus propios medios. Este no, este era más apegado a mí, el chico, el más chico. Entonces yo en vez de hablarle bien, en el idioma correcto, por ejemplo, en vez de decirle, Leonardo, te voy a poner los zapatos, como yo lo veía chiquito para mí, yo le decía, Leonardo, te voy a poner los zapatos. Hablarle en un idioma infantil. Entonces yo creo que él medio como que se sintió no tan maduro como el mayor. Si yo le decía, Leonardo, no vayas con los niños a jugar, quédate aquí, no vayas con tu hermano o con tus primos, él se quedaba, no iba, se quedaba conmigo. Empezó a crecer, él salió de nuestra casa a los 25 años y para casarse, estaba estudiando arquitectura muy cerca de casa, una universidad en Burbank, y nosotros vivíamos en aquel entonces ahí. Entonces lo único que tenía que hacer era ir a la universidad, no necesitaba dormir en la universidad ni comer, porque estaba tan cerca de casa que él llegaba a casa a comer y a dormir también. Pero tenía una costumbre que se sacaba la ropa, la de grande también, y la dejaba en el piso. Y particularmente yo detesto la ropa en el piso. No me gusta. No me gustan ni los papeles. Nada. Entonces yo le decía, Leonardo, levanta tu ropa. Sí, mamá. La levantaba, al día siguiente se quitaba los pantalones, otra vez. Y así continuamente. Yo estaba de novio, él estuvo 8 años de novio. Empezó su noviazgo a los 16 años con una joven de la iglesia, con ella se casó, no se lo aconsejo a los jóvenes que se pongan de novio a los 16 años porque es muy joven, que nuestros hijos funcionó, por la gracia de Dios, pero creo que es demasiado joven. Eran otros tiempos, los jóvenes eran un poco más maduros, diferentes, o sea, un sinfín de cosas. Entonces ella tenía la novia y un día le dije, mira Leonardo, digo, yo voy a llamar a tu novia porque vos ya estás próximo a casarte. Y yo la voy a sentar a ella y yo te voy a decir a ella que vos dejás tirada la ropa en el piso. Y yo le voy a decir cómo te moves acá en la casa. ¿Sabes por qué? Porque el día que te cases y dejes la ropa tirada en el piso, ella se va a acordar de mí. Y te aseguro que no se va a acordar muy bien. Pero primero decir, la madre no lo disciplinó, la madre no lo corrigió, la madre no le dijo, la madre, ¿no? Eso fue un santo remedio para él. El decirle como un disco rayado todos los días, levanta tu ropa, levanta tu ropa, levanta tu ropa, no funcionó. Entonces tuve que buscar otro medio para disciplinarlo. Hoy en su casa no deja nada tirado. En casa la comida recalentada no la quería, prefería irse a dormir con el estómago vacío y con el estómago vacío se iba a dormir, porque otra comida yo no le hacía. Sus hijos, ay, no me gusta mamá ni el arroz ni la comida que estás haciendo, yo quiero pizza, ok, mijito, aquí tienes el dinero, ve y compra la pizza. No, esa es la comida que mamá hizo, eso es lo que se va a comer. Porque se acostumbran mal. Hoy come recalentado. Ah, porque les duele el bolsillo. ¿Hay que disciplinarlo? Sí. ¿Era grande? También. Y en la universidad le decían, pero tenés 25 años, ¿y qué estás haciendo en la casa de tus padres? Ya eres demasiado viejo para estar en la casa de tus padres. Y él le decía, ¿cuál es la razón de irme de la casa de mis padres? No tengo razón para ir. Y me voy a ir cuando me case. Y efectivamente, salió de nuestro hogar para formar su propio hogar. Y viera hoy cómo corrige a sus hijos. ¿Cómo les enseña a sus hijos? Si se puede comprar, no se puede comprar, porque su esposa es igual. Y darle valor a las cosas.
Ellos no tiran los juguetes, ellos tiran la ropa. Les digo más, tienen teléfono los niños. Ellos no los usan todo el día el teléfono. Lo llevan a la escuela y cuando vuelven a casa lo ponen a cargar y no lo usan más. Ya están bien disciplinados, pero tiene que haber disciplina, amor y también corrección. Y muchas veces nosotros les dejamos hacer a nuestros hijos lo que quieren porque nosotros somos los culpables, no son ellos. Nosotros tenemos sentimientos de culpa y entonces por esos sentimientos de culpa venimos a hacer cosas que son totalmente incorrectas y contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Y después vemos que no nos funciona y nos tiramos los pelos, nos damos la cabeza contra la pared y sigue sin funcionar. ¿Por qué? Porque las prioridades de Dios las estamos cambiando por un sentimiento que tengo yo, por una emoción que tengo. El tercer factor que trae conflictos en los hogares son los intrusos en la casa. Segunda Samuel capítulo 19, versículo 7. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y eso te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. ¿Quién tuvo el valor de hablarle de esta forma al rey David? Cuando él era muy respetado. Pero ¿quién tuvo el valor de hablarle de esta forma? Joab. ¿Y saben cuándo? Justo el día que muere su hijo Absalón. Usted habrá dicho, pero no podía esperar otro momento para corregirlo, para decirle. ¿Por qué justo ese día se lo tuvo que decir? Mire, lean su casa, tarea, capítulo 17 y 18 de 2 Samuel. Y ahí le va a dar todos los detalles. Entonces, ¿qué otra cosa trae conflicto en los hogares? Que extraños entren en el cuerpo. Cuando nosotros tenemos seminarios, y son las clases de padres a los hijos, yo siempre hago esta pregunta. Si usted encontraría un extraño en su casa, usted llega del trabajo y encuentra que su hijo o su hija está sentado en la sala de su casa hablando con un extraño, ¿qué es lo que haría usted? A ver los sacerdotes del hogar, los padres. ¿Qué harían? No harían nada, se quedarían en silencio observando cómo el extraño les habla. ¿Qué harían? ¿Quién es? Y después que le dice que lo conocí en la calle, por ejemplo. O me golpeó la puerta y lo hice pasar porque tenía sed o tenía ganas de ir al baño. Entonces, ¿usted qué le dice? Usted lo saca al desconocido a la calle. Muy bien. Lo saca a patadas, lo saca gentilmente, ¿cómo lo saca? Bueno, pero supongamos que su hijo le dijo, no, es que me golpeó la puerta, me pidió agua y tenía deseos de ir al baño. Entonces yo lo dejé pasar y después me dijo que estaba cansado. Entonces le dije, bueno, siéntese un ratito. Y nos quedamos conversando. Entonces, ¿qué haría usted si su hijo o su hija le dice algo así? ¿Pero qué va a hacer usted con el extraño? Usted lo echa para afuera. Pero ¿cómo le dice? Vete de esta casa, lo saca a patadas. Ah, usted le dice vete de esta casa. Ok. Muy bien. A ver otro varón, ¿cómo le diría? ¿Dónde están los padres? ¿No vinieron los padres hoy? ¿Tú lo sacas a patada? Qué bueno. Gloria a Dios por ustedes. Porque ustedes tienen un extraño sentado todo el tiempo en la sala que se llama televisor. Pero nadie lo sacó a patadas. ¿Se dan cuenta? ¿Y acaso no es un extraño hablándole a sus hijos? ¿Infiltrándoles ideas mundanas? Pero no hacemos nada. Ay no, pobrecito que se entretenga. Y para los más chiquititos lo usamos de babysitter. No importa que sea un extraño en la casa,
Pero mientras tanto yo me voy a dormir la siesta, o hago la comida, o estoy hablando por teléfono con mi amiga, y que el televisor me entretenga a mis hijos. Es un intruso en la casa. Hay otro intruso que se llama computadora. Hay otro intruso que se llama iPhone. Pero nadie saca patada a nada, ni nadie tira nada. Pero ese iPhone, esa computadora, etcétera, etcétera, van instruyendo a nuestros hijos. ¿Qué otra cosa, dije, trae conflicto en los hogares? Extraños entre ellos. Y comienzan a tomar autoridad sobre tu familia. Absalón, cuando mató a Amnón, huyó con su abuelo a un lugar llamado Jesús. Y esa pudo haber sido la historia de un hijo pródigo en el Antiguo Testamento. Pero Joab el intruso se metió en la casa de David. Fue por Absalón, y en lugar que dejara que él regresara solo y arrepentido, quiso corregir a su manera a los hijos del rey, de la misma forma que muchas personas ajenas entran a la iglesia. Se meten en su vida tratando de corregir a los suyos. Una cosa no deben permitir, padres, que los Joab se metan en su casa y que traten de enderezar a su manera. Lo que ellos creen está mal. Ay, no, pero la computadora no la tenemos en la sala porque en el cuarto del niño hay más lugar y tiene más privacidad. Y usted tranquilo está en la cocina, usted tranquilo está mirando su deporte favorito y su hijo anda por el internet navegando. Ay, pero usted dice, qué bueno, mi hijo se entretiene en casa, no sale con sus amigos. Fantástico, lo tengo bajo control. ¿Cuál control? ¿Cuál control si él lo está controlando usted? ¿Cuál control? Ahí hay un Joab que se le metió en la casa para instruir la vida de sus hijos. Y ese Joab sabe muy bien que muchos padres no reconocen el lenguaje cibernético. Y entonces aprovechan, eliminan la mente de sus hijos. Hasta tal punto que usted le paga el teléfono a sus hijos y ni siquiera ellos tienen el respeto de darle a usted el código y todavía le dicen no te metas en mi vida porque es privado. Pero usted lo está pagando. ¿Por qué no salen a trabajar y se lo pagan ellos? Esa es la pregunta. No permitamos que los intrusos vengan a formar conflictos en nosotros. Muchas veces intrusos también son la familia. Agarran a los niños pequeños, ay, lo voy a llevar a comprar una paleta. Pero si todavía no comió, ¿cómo va a comer paleta? Tiene que comer la comida y después comprarle la paleta. Ay, no, pero ¿sabes qué? Yo lo quiero llevar, porque yo soy la abuela, yo soy la tía, yo le quiero dar un caramelito. Ese es un intruso, usted es el padre. Usted va a decir, no, tiene que comer la comida y después puede comer un caramelo. Tiene que comer la comida y después va a tomar un ice cream. Tiene que comer la comida y después se va a comer otras cosas. Ay, no, pero como que es el abuelo, como que es la tía y no los ve hace mucho tiempo. Pero está saliendo de su corrección. Esta es una vez, pueden ser dos, pueden ser tres. No permitamos que los intrusos vengan a formar conflictos en nuestro vida. Yo estoy segura que cada uno de nosotros tenemos una genética nueva. Y una de las cosas que yo creo que le tenemos que decir al Señor es, no me voy a dejar arrastrar por esos patrones de mala conducta y quiero seguir tus caminos.
que con nosotros se corte definitivamente todo mal ancestral. Sabemos positivamente, hermanos, que muchas veces dejamos a nuestros hijos con familiares creyendo que van a estar bien. Ustedes saben lo que pasa. A veces nosotros de acá arriba parecemos tiranos cuando vamos con nosotros. Es para su propio bien. Ay, es que mi compadre está en mi país y pobres no pueden comer, métanlo en su casa. ¿Cuál es el problema? Tráigalo. Que se venga toda la familia. Pero después no se queje cuando le come toda la comida y cuando abusa de sus hijos. Usted lo trajo, usted le dio la bienvenida. Ay, es que nosotros no alcanzamos a pagar el departamento, entonces vamos a vivir con mi comadre. Cuidado. Cuidado. Corremos serios peligros. Hay padres abusadores de sus hijos. Cuanto más la familia, los hijos son un regalo de Dios dado a nosotros y nosotros somos responsables. Nosotros vamos a responder por cada uno de ellos. ¿Qué hicimos con la vida de ellos? No es un juego, no es un juguete que nos lo dieron, hoy nos gusta y mañana lo tiramos. Lo tenemos de perdido. De perdido. Y uno nunca acaba de ser padre. Sembremos en la genética de Cristo y nuestros hijos van a cosechar en esa misma genética. Señor, perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras. Así comenzamos el domingo. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a ver. Cuando el